El turismo nacional visitó el autódromo de la ciudad de Termas de Río Hondo acompañando al Mundial de Turismo. Como era de esperarse, finalmente fue el gran día para el automovilismo nacional e internacional. Y más allá de lo del WTCC, que exigirá una evaluación aparte, hay que hablar de lo que pasó en el turismo nacional, donde nuevamente se dieron dos competencias con finales inesperados en algún modo, tanto en la clase 3 como en la 2, porque en la clase 2 la cuestión fue un poco más previsible después de todo, porque Ever Franetovich pudo terminar de la segunda mitad de carrera en adelante marcando un dominio claro al poder superar a Adrián Percas, con quien tuvo una primera parte de carrera bastante peleada. Finalmente Percas no pudo mantener luego el rendimiento y fue Lucas Mohamed quien lo superó para quedarse con el segundo lugar y obtener puntos vitales, pensando en el campeonato para el hombre de Volkswagen Gol, el tucumano de Yerba Buena. Y con este resultado se encarama aún más en la punta del torneo, en tanto que Franetovich consigue su segundo triunfo de la temporada después de una primera parte del año donde se le venían negando los resultados al hombre de Chevrolet Corsa. En la clase 2 se dio una muy buena competencia clave, como dije, para las aspiraciones de Mohamed en el torneo. Adrián Percas, que había empezado el fin de semana para pelear por el triunfo, pero que en la prueba final primero había empezado liderando y luego Franetovich con un mejor auto en algunos sectores claves del circuito, como la salida de los misterios, terminó encontrando la punta de la carrera sobre el hombre del 207, que sintió el desgaste en la segunda parte de la carrera, y ahí fue donde aprovechó claramente Mohamed para quedarse con el segundo lugar. Fueron muy buenos los trabajos de Mariano Pernía, de Javier Perezone, de Hanna Talab. También fue interesante lo visto por Matías Sirvente desde atrás con el Gol Tren, uno de los grandes protagonistas del segundo pelotón. También faltó algo más en el caso de algunos de los que se esperaba, una recuperación el día domingo como Matías Alisi, también lo de Guillermo Albertengo, Andrés D'Amico, el último ganador, muy relegado, ni hablar también de quien había empezado siendo protagonista del fin de semana como Amadi Farina, quien finalmente se ubicó en la 27ª ubicación de la final, quedando a 5 vueltas del ganador. Muy pobre lo que terminó dejando Amadi Farina después de que había empezado el fin de semana con la primera pole y había prometido mucho más de lo que finalmente terminó dando, aunque es cierto, es un piloto muy joven con mucho talento y tiene mucho futuro por delante para brillar en la división menor del turismo nacional. En cuanto a los resultados en limpio, de Franetovich fue el ganador con 34 minutos 28 segundos 891 milésimas. Fue segundo Lucas Mohamed, tercero fue Adrián Percas, cuarto se ubicó Mariano Pernía, quinto Javier Perezone, sexto Hanna Talab, séptimo Matías Sirvente, octavo Pablo Ortega, noveno Luciano Bocio, décimo Marcos Fernández, los 10 primeros de la clase 2. Se ubicaron hasta el 20º Nelson Lombardo, Guillermo Albertengo, Gabriel Fernández, Emiliano Jacoponi, Juan Martín Eluchanz, Matías Alisi, Andrés D'Amico, Ignacio Salvucci, Esteban Bestani y Maximiliano Bestani, quiero decir, y Gabriel Escordia. El campeonato de la clase 2 quedó con Lucas Mohamed, líder con 168 puntos y 35 kilos de lastre para la próxima, 151 para Adrián Percas, que quedó 17 puntos y 15 kilos de lastre para la próxima fecha. Hanna Talab ahora es el nuevo tercero a 30 unidades exactas con 138 puntos y 35 kilos de lastre. Luego queda Luciano Bocio con 126, 124 para Lucas Bañera, 102 para Juan Martín Eluchanz, claramente relegado, lo mismo que Bañera, por lo que van a tener que recuperar algo de terreno, aunque ya las chances se les van acortando, lo mismo que Guillermo Albertengo y Pablo Ortega, que quedaron con 101 puntos a 67 unidades de quien ahora es el líder del torneo con clara ventaja sobre Adrián Percas. En la clase mayor había sido todo para Facundo Chapur, quien lideró la competencia final durante gran parte del desarrollo de la misma y finalmente sorprendió por lo que sucedió en la parte final, claramente relegado con una victoria final maravillosa de Matías Rossi, que terminó de coronar un gran trabajo superando
a Mariano Werner y a su compañero de equipo Diego Mungi, un resultado decisivo para Matías Rossi, porque con este triunfo se pone a 38 puntos de Facundo Chapur, pero va a tener un auto extremadamente pesado en la próxima fecha con 75 kilos de lastre, lo cual va a ser un doble desafío para Matías Rossi en sus aspiraciones por quedarse con el título de la clase 4, de la clase 3 quiero decir, del turismo nacional. Un C4 que fue inspirador en la pelea durante toda la final con el campeón de la categoría, que lideró hasta la última vuelta cuando Rossi, con una maniobra magistral en la salida de la recta larga, pudo dar cuenta de Facundo Chapur y finalmente se fue para adelante en la victoria, mientras que Chapur perdió algunos lugares en los últimos metros para que finalmente Mariano Werner lograra su segundo lugar en el equipo Peugeot tercero, quedaba su compañero Diego Mungi en su mejor trabajo. Hablamos del piloto que acompaña, Matías Rossi, en la estructura de Citroën y que ha crecido muchísimo, mientras que hay que destacar la gran labor de Pablo Otero, quien hizo una gran remontada en la segunda parte de la competencia para quedarse con el quinto lugar en una final que tuvo muchísimos recargos y novedades tras la finalización de la misma, con varias sanciones y exclusiones a los pilotos finalizada la competencia, lo cual hizo modificar en gran parte el clasificador de la competencia final. Los 10 primeros, Matías Rossi el ganador, 40 minutos, 40 segundos, 300 milésimas, tiempo exacto, porque la carrera terminó por tiempo. Segundo, Mariano Werner, tercero Diego Mungi, cuarto Facundo Chapur, quinto Pablo Otero, sexto Juan Pitkin, séptimo Fabián Pisandelli, octavo Fabricio Pesini, noveno Guillermo Ortelli, décimo Leonel Larrauri, luego hasta el 20º se ubicaron Fabián Sanantoni, Mauro Yalombardo, Adrián Chiriano, Sebastián Gómez, Roby Luna, Bruno Bocio, Julián Flamarique, Leonel Pernia, Jonathan Castellano y Luciano Ventiricelli. El campeonato de la clase 3 tiene a Matías Rossi líder con 184 puntos, más 75 kilos de lastre para la próxima entrega del torneo. Tiene segundo con 146 Facundo Chapur, 20 kilos de lastre para la próxima. Luego tercero con 117 Bruno Bocio, 113 tiene Mariano Werner, 108 Juan Pitkin. Claramente Matías Rossi y Facundo Chapur se han cortado solos y es muy probable, aunque esto por supuesto no es definitivo, de que entre estos dos se defina el título de la clase mayor. Facundo Chapur intentará retener el 1, Matías Rossi buscará su primer campeonato argentino en la clase 3 del turismo nacional. La continuidad en cuanto a calendario para el turismo nacional será el Autódromo de La Pampa. En esta oportunidad el escenario no utilizará chicana, como lo hizo en las pasadas temporadas. Utilizará el circuito perimetral sin chicana el próximo 24 de agosto. Recordemos que el año pasado en el escenario de La Pampa, en el Coronación, ganaban Damián Romero en la clase 2 y Juan Pitkin en la clase 3. Fue la última oportunidad que la categoría visitaba el Autódromo de Toay La Pampa. La octava fecha, el 24 de agosto, ya a pleno la recta final del Campeonato Argentino del TN. Quedan 5 carreras para conocer al campeón argentino, tanto en la clase 2 como en la clase 3.